Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera parte de cómo me gustó el anime. Esta parte va a ser un poquito más especial porque va a ser la conclusión de esta trilogía, si se pudiera decir. Entonces me tomé la libertad de hacer como un pequeño resumen y busqué un video que creo que recrea la manera de cómo vivíamos en aquel momento. Entonces recuerdo que cuando era un niño, en la casa de mi abuela donde yo me crié, había solo un televisor. Ese televisor tenía que ser compartido con todos mis tíos y mis tías, lo cual los niños no teníamos mucha posibilidad de ver Dragon Ball Z, en este caso el primer anime que yo llegué a ver, y no teníamos mucha posibilidad. ¿Qué hacía yo? Me iba para la casa de un amigo o me iba para la casa que quedaba cerca del vecindario donde yo me crié, un televisor que tenía una pantalla bastante grande, pero tenía que verlo a la distancia porque era una casa de una persona que yo no conocía. Entonces recuerdo que después, cuando yo dejo de vivir en la casa de mi abuela, me voy para la casa de mi padrastro, quien fue que me crió a partir de los 6 años. Era una casa bastante acomodada y habían varios televisores. Entonces pasar de una realidad a otra fue un poco fue algo muy agradable, pero también fue triste porque ya no estaba con mis primos, que fue con quien yo me crié. Pero más o menos recreando aquel momento cuando teníamos la posibilidad de que a lo mejor los adultos no estaban en ese momento en la casa, esto era lo que sucedía. Ahí. No, se dañó, muévelo. No, señor. Ahí. Asti lucha contra el mal con fuerza de acero. El nuevo Buggy del desierto está. Vuelve la super promoción Capo. Después de desayunar, chiqui, cuando acabes de almorzar, chiqui, recomienda Colgate. Creo que ese video exactamente recrea tal cual cómo se vivía en aquellos tiempos. Y después más adelante, cuando llega esto de la fiebre de la televisión por cable, del DirecTV, aunque ya el DirecTV existía, pero en el pueblo donde yo me crié ni pendiente, o sea, no sabíamos que eso existía. Entonces, después de ver los dos canales de siempre, aquí en esta nueva etapa de mi vida se unen muchos canales que tenían la programación que uno estaba acostumbrado a ver. Inclusive habían programaciones que las repetían hasta 3 veces al día. Era sorprendente. Y uno siempre también veía esas mismas 3 programaciones, de 2 a 3 programaciones. Entonces yo recuerdo que yo veía Barney y sus amigos. Sí, yo también fui niño. Yo vi Barney y sus amigos y recuerdo que la pasaba en la madrugada, al mediodía y por allí en la nochecita, 6:30 de la tarde, 7 de la noche. Recuerdo que eso era mi pan nuestro de cada día, aparte de los anime obviamente. Pero uno igual veía esas programaciones repetidas porque cuando uno quisiera volver a ver esa programación no estaba en el dominio de uno, por lo tanto tenía que verlo y bueno, uno lo disfrutaba. Ahora esta tercera parte que comienza a partir de este momento, ya la televisión por cable va quedando un poquito más excluida y es porque el internet le va comiendo poco a poco los talones. Y bueno, yo me he dado cuenta que generalmente la programación que pasa en la televisión es como más de estrenos cuando se trata de una serie. Por ejemplo, Dragon Ball Super, cuando se transmitía en Japón semanalmente, estaban haciendo el doblaje latino y después se transmitió en Cartoon Network. Cuando se transmitía en Cartoon Network, esos capítulos doblados latino, no se iban a conseguir en internet. Entonces ya una vez después salieron en Cartoon Network todos los 131 capítulos, ahora
creo que no es ningún secreto para nadie conseguirlo en menos de 5 minutos, porque es eso, el internet es eso, tener el mundo a tus manos. Entonces ya hoy en día casi no se transmite tantos anime en la televisión, porque lo puedes conseguir en internet. Entonces cuando yo poco a poco me fui adaptando a esta herramienta, yo sabía que tenía un abanico extenso de posibilidades de ver muchos anime. Entonces, ¿qué hice yo? En vez de ver los animes nuevos, veía animes antiguos. Empecé a ver otra vez Digimon 1, Digimon 2, o sea, Digimon Adventure 2, Digimon Tamer, y el 4, que es el Frontier, no lo llegué a ver porque después tuve que saciar la curiosidad de ver Caballeros del Zodíaco. No sé si se acuerdan la segunda parte, que yo siempre tuve esa frustración de que quería ver Caballeros del Zodíaco, pero lamentablemente tenía un televisor que solamente se transmitía 12 canales, por lo tanto no llegaba a Cartoon Network. Entonces era un poco frustrante, pero después comencé a ver todos los capítulos de Saint Seiya, que para mí Saint Seiya llegó hasta la saga de Hades. Ya después de allí ya son cosas que no tienen tanta emoción, no sé, discúlpenme, pero creo que para mí de la saga de Hades Saint Seiya no ha vuelto a retomar esa majestuosidad. Supuestamente que se venía una saga de Zeus, pero lamentablemente no se ha dicho mayor cosa. Después empecé a ver otros animes, obviamente animes nuevos, como por ejemplo, bueno, ni tan nuevos, pero sí animes que no se transmitían en la televisión. Y empecé a ver animes como Elfen Lied, empecé a ver animes con un contenido bastante instintivos, porque me di cuenta que había animes que no mostraban contenidos más allá de lo que era el hentai, pero sí había como un término medio que le ponían como que ciertos instintos para hacerlo más interesante, que son los ecchi. Este género se caracteriza porque las mujeres muestran un poquito de más y de una manera u otra le da eso interesante a la trama. Bueno, unas personas dirán que eso no tiene nada que ver con la trama, pero bueno, cuando me di cuenta que existía este género, ¿qué hice yo? Empecé a buscar la lista de los mejores animes del género ecchi y empecé a ver, me recomendaron Elfen Lied, empecé a ver animes como Ikitousen, High School of the Dead, High School DxD, School Days, Tensho Tenge. También llegué a ver otros animes, Sora no Otoshimono, que son animes que las mujeres siempre eran muy voluptuosas, pero o sea, creo yo que muchos jóvenes pasamos por esa etapa de que nos gusta un poquito, no tan allá del hentai, pero sí un poquito menos, como 3-4 pasos menos que el género hentai, porque es más fuerte. Pero considero que fueron momentos bastante interesantes. Y uno de los animes más interesantes que yo llegué a ver en la década pasada, la década del 2010, fue Shingeki no Kyojin. Inclusive hasta no hace mucho que transmitieron la tercera temporada, parte 2, fue un espectáculo total. Creo que inclusive el capítulo que tuvo la mayor puntuación de la historia jamás realizada por un anime, inclusive superando el mismo Game of Thrones. Entonces, a través del internet que me brindó toda esta posibilidad de ver estos animes, después comencé a ver animes que son más renombrados, como por ejemplo Hunter x Hunter, tanto la versión del 99 como la versión del 2011, que para mí ambas versiones, o sea, sin discusión, para mí ambas tienen sus cosas interesantes y por lo tanto se me hace muy difícil decir cuál es mejor y cuál no. Así que prefiero ahorrarme los comentarios porque yo sé que no tiene sentido. Que la animación del 2011 esté en HD y la del 99 no lo sea, creo que eso es algo irrelevante, porque sabemos que ambas tenían una buena producción. Así que bueno, para mí creo que ambas son igual de interesantes. Uno de los animes que más me ha sacado bastante risa fue One Punch Man. Este anime, que tiene un humor bastante negro, bastante gore, porque hay escenas bastante fuertes, es uno de los animes que más me ha sacado risa. Y yo lo comparo mucho, a pesar de que son géneros diferentes. Slayers me sacó muchas risas y One Punch Man también. Entonces
creo que es un anime que se basa en exagerar todo lo exagera, y por lo tanto, o sea, todo lo exagerado siempre va a ser algo como que supera nuestros límites. Entonces es un anime con una producción, el estudio Madhouse siempre se la come con esos diseños. Y no hace mucho llegué a ver también Digimon Tree. Este anime está basado en una serie de películas, porque no eran capítulos normales, sino que eran como películas fraccionadas, y por lo tanto no hace mucho terminó en el año 2018, y yo pensé que ya había terminado desde mucho antes, del 2015, cuando se empezó a estrenar. Entonces, ¿qué sucedió? Simplemente me esperé tanto tiempo para verlo completo. Bueno, también tiene sus méritos, sus ventajas. Inclusive animes famosos como por ejemplo Samurai X, estos animes recuerdo que lo vi en mi infancia, pero no lo vi completo. Había muchos animes de los que yo les nombré en la primera parte y en la segunda parte que nunca los llegué a ver completo, debido a que tenía que cumplir un horario al momento de verlo. Yo nunca llegué a tener ese sistema del televisor que graba los capítulos. No sé, la verdad que desconozco cómo es eso. No sé si era que tenía que estar en el preciso momento cuando se estaba transmitiendo ese programa y darle una especie de botón de grabación para que se transmitiera y se guardara en el televisor. La verdad que no sabía, no sé cómo es ese sistema, desconozco, pero nunca llegué a tener un televisor de esos modernos que graban la serie, que graban lo que está pasando, lo que se está transmitiendo en ese momento. Pero sí, Samurai X para mí, cuando termina la saga de Makoto Shisho, ya a partir de ese momento ya no... O sea, sí es interesante lo que viene después, pero creo que no va a tener tanta emoción como hasta ese momento. Para mí la saga culmina, o el anime como tal culmina en ese momento, porque ya lo que viene después, según lo que yo estuve analizando, eran rellenos. Lo que viene después de esa saga es relleno, y por lo tanto el relleno es como que... O sea, es algo que no es canónico, no es algo oficial, no es algo que está en el manga, pero puede ser también interesante. Inclusive hay películas como Your Name, la vi el año pasado, una película que tiene una trama un poco compleja. Tal vez no se entienda la primera vez que uno la vea, tal vez sí la segunda vez, que uno tenga más contexto de lo que sucedió en ambas partes del tiempo, porque es como una película que no es lineal, por lo tanto es como una especie de acertijo, pero una película interesante. Tal vez no sea de mi género favorito, porque es un género así romántico. A mí me gustan más siempre las cosas más de acción, de violencia y esas cosas, pero fuera de eso tiene una buena producción y tiene una trama bastante interesante. Recuerdo que de School Day lo que más me impactó de ese anime fue el capítulo final, que la verdad que como una cosa pasa de algo así a algo así. O sea, es algo que sí tiene sentido, sí tiene lógica su construcción psicológica de cómo un personaje puede perder todos los estribos, pero siempre y cuando hay sus pequeñas exageraciones, como esas historias que son basadas en la vida real, pero siempre le meten algo de ficción o algo que no sucedió para darle más entretenimiento, para darle un mejor contexto. Entonces, en este caso, a pesar de que no fue algo que pasó en la vida real, bueno, creo yo, sin embargo, siento yo que fue un poco fuerte y hasta a mí me impactó, porque a simple vista parece algo de infantes, de niños, de amores escolares y esas cuestiones, pero bueno. Y cuando vi Shingeki no Kyojin, una animación que jamás en mi vida mis ojos han visto, así con ese formato tipo 3D. Creo que para mí, sin duda alguna, la mejor animación que yo he visto en un anime, para mí es Shingeki no Kyojin, que parece inclusive animación de película. En las películas generalmente hay más inversión, más dinero en juego, y por lo tanto siempre hay imágenes más premium, todo es premium. En este caso, las series anime, como es más extenso, es como que se fracciona el dinero en cuanto al tiempo. Entonces lo que pueden invertir en toda una serie de 50 capítulos lo invierten en este caso una película que durará hora y media. Entonces es por eso que las películas siempre son más detalladas, porque es algo que consume menos tiempo y por lo tanto se pueden dar el lujo de agregarle más detalles. Y bueno, yéndonos a Dragon Ball Super,
¿Qué les puedo decir de Dragon Ball Super? Gracias a internet pude verlo a tiempo real cuando lo transmitían una vez por semana en Japón. ¿Qué les puedo decir? Para mí la saga del Torneo de Poder es la mejor. Y creo yo que aún así, aunque sea mejor, Dragon Ball Z siempre va a seguir siendo lo mejor que yo he visto en mi vida, lo que mis ojos han contemplado. A pesar de que aquí los poderes son más elevados, pero para mí la emoción, la adrenalina y algo que yo me di cuenta es que en la infancia, por ser un niño, lamentablemente nosotros no teníamos dominio total de saber en qué se basaba la trama. Entonces, una vez cuando nosotros crecemos, ya tenemos mejor conciencia al momento de razonar, es como que es más interesante cuando era un niño y no teníamos conciencia, no sabíamos de qué se basaba la trama. Simplemente lo que nosotros queríamos era ver la violencia, ver cómo se agarran a madrazos y esas cosas. Eso era lo interesante y nosotros disfrutábamos de eso, a pesar de que no entendíamos la trama. Entonces ahora cuando crecemos, que entendemos la trama, como que sí es interesante porque nos da conocimiento, pero era más interesante cuando no sabíamos, cuando éramos totalmente ignorantes. Entonces, eso es lo que me da curiosidad, o sea, lo curioso de la infancia y pasar a la adultez. Entonces, para mí siempre seguirá siendo Dragon Ball Z mejor que Dragon Ball Super, porque a pesar de que nosotros conocemos la trama, aún así, aunque Dragon Ball Super al principio no tuvo una buena aceptación, poco a poco fue recaudando buen dinero para hacer una mejor producción, y en el torneo de la saga del poder vemos que las imágenes se ven sorprendentes. Sin embargo hay sus detallitos, pero o sea, en general creo que lleva la animación a su máximo esplendor. Entonces bien, para concluir tengo una sorpresa que yo sé que muchas personas no se esperaban, pero yo nunca he tocado una canción basado en un anime. Entonces este va a ser el soundtrack de Kurapika, que es el personaje de Hunter x Hunter de la versión del año 1999. Entonces voy a poner el video, ya lo tengo listo desde hace varios días, pero bueno, lo voy a transmitir. Y bueno, espero que este video les haya gustado. Si te gustó, regálame un buen like, no olvides suscribirte, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada vez que subo un video, y nos veremos en otro próximo video. Así que hasta luego.